Para Ariel Koenig, su cumpleaños número 36 pasaría a convertirse en un día inolvidable. Y es que su esposo, el doctor Gerhard Koenig, había preparado un viaje para los dos, sin sus pequeños hijos, a una de las islas más bonitas de Hawái llamada Oahu. El cumpleaños de ella era el día lunes 24 de marzo de 2025. Sin embargo, ellos llegaron a Oahu un día antes. Su esposo había reservado una habitación de hotel, un día de spa y una sorpresa justo para el día del cumpleaños de ella, que sería el día lunes 24 de marzo. Ese día, él le dijo, vamos a hacer una caminata por el sendero Pali Puka. Por aquí les voy a poner imágenes del sendero. Un lugar muy bonito. Ariel, emocionada, fue a hacer esa caminata junto a su esposo. Pero al poco tiempo, él comenzó a actuar extraño. Miraba sus pies a cada rato. Estaba mirando que nadie estuviera cerca, cuando de repente la agarró por los hombros y la intentó lanzar por un precipicio. Afortunadamente, dos mujeres que pasaban por el lugar escucharon los gritos de desesperación de Ariel y la vinieron a salvar, pero por poco pierde la vida. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Martes de Misterio. Como lo escucharon en la introducción, el día de hoy vamos a hablar de este tremendo caso, el caso Koenig, que recientemente tuvo juicio y sentencia para el doctor Gerhard Koenig. En este video, que seguramente va a quedar largo porque hay muchísima información, vamos a dividirlo en tres partes. Vamos a hablar primero del día del crimen. ¿Qué ocurrió? ¿Cuáles fueron los antecedentes del cumpleaños de Ariel Koenig? Luego vamos a analizar la vida de Gerhard, el acusado, y por supuesto el de la víctima, el de Ariel Koenig. Y como tercera parte de este episodio vamos a analizar los testimonios del juicio. Un testimonio clave, considero yo, fue el del hijo mayor de Gerhard, Emil, que él apoyó a su madrastra y acusó a su propio padre, llamándolo en el juicio no papá, sino el acusado. Chicos, a continuación, todos los detalles de este horrible caso. El día domingo 23 de marzo de 2025, Ariel Koenig y su esposo, el doctor Gerhard Koenig, se encontraban en el aeropuerto de Maui, en Hawái. Ellos vivían en Maui. Vivían en una casa de 1.5 millones de dólares con sus dos pequeños hijos menores de edad, un niño de 5 años y uno de 3 añitos, y el hijo de Gerhard de su primer matrimonio llamado Emil. A la vuelta de la casa vivían los padres de Ariel, que recientemente se habían retirado y habían decidido irse a vivir cerca de su hija para ayudarla con los pequeños. Los papás de Ariel se llamaban Peter y Judith. Realmente era el padrastro y la mamá de Ariel, pero ella le dice papá y mamá. Entonces, ellos se encontraban, Ariel y Gerhard, en el aeropuerto de Maui porque Gerhard le tenía una sorpresa a su esposa. Era su semana de cumpleaños. El día lunes 24 de marzo de 2025 iba a ser el cumpleaños número 36 de Ariel. Así que su esposo le dijo, ¿sabes qué? Vamos a esta isla que aún no conocemos, que se llama Oahu, por tu cumpleaños. Va a ser un viaje corto, solo para los dos. Ella, feliz y conmovida porque su esposo había planificado este viaje, estaba lista para esta aventura, que comenzó el día domingo 23 de marzo de 2025. Toman el vuelo, llegan a la isla de Oahu e inmediatamente se dirigen al hotel que Gerhard había reservado, un hotel muy bonito. Ariel estaba contenta y muy ilusionada. Se dio un baño, se cambió de ropa y fueron a comer porque Gerhard había hecho una reservación en un hotel muy bonito. También había reservado un día de spa. Fueron a relajarse, estaban pasándola muy bien. Fueron también a hacer un poco de compras, de shopping y luego se fueron a dormir.
como si nada. No pasó nada extraño ese día, domingo 23 de marzo de 2025. Lo que sí es que su esposo, Gerhard, le dijo antes de dormir: mañana te tengo una gran sorpresa para el día de tu cumpleaños. Se fueron a dormir y el siguiente día, efectivamente, ella abrió los ojos y se encontró con una carta que su esposo había escrito a mano en forma de corazón. Había escrito toda la carta. Por aquí les voy a poner imágenes de esa tarjeta que él escribió, en donde le decía que la amaba, que sus hijos y él adoraban la forma de ser de ella, que no podían vivir sin ella y que estaban muy felices de que ella estuviera con ellos. Y terminó firmando la carta como: te amo, cara de ángel, porque así le decía su esposo Gerhard a Ariel. Luego le dijo: también tengo este regalo para ti. Ella lo abrió y era un collar de plata. Se lo puso y ella pensaba honestamente que esa era la sorpresa, pero no, esa no era la sorpresa realmente para el día de su cumpleaños, sino hacer una caminata por un sendero muy famoso en la isla de Oahu, el sendero Palipuca. Por aquí les voy a poner imágenes de ese sendero. La mayoría de personas que viajan hasta Oahu, Hawái, viajan específicamente para hacer esa caminata por ese sendero, porque al final del sendero hay como una formación de roca que forma un huequito en la roca, y eso es que le llaman el agujero Puca, Palipuca. Y la gente se toma fotos en ese lugar. Es súper popular ese sitio. Entonces, Gerhard le dijo que esa era la sorpresa, que iban a hacer esa caminata, aunque ella no había revisado realmente cómo era el lugar, si era de difícil acceso. Ella no sabía, simplemente decidió ir. Bajaron de su habitación, fueron a comer, compraron unos pastelitos en una cafetería, un café, comieron. Ella estaba lista para hacer la caminata, llevaba una blusita de tiritas deportiva, shorts, una gorra, gafas, lo normal para hacer caminata, agua, llevaba una carterita en donde tenía su celular y un bálsamo de labios. La caminata comenzó aproximadamente a las 10 de la mañana de ese día, lunes 24 de marzo de 2025. Cuando llegaron al lugar, lo primero que hacen es acercarse como a un parqueadero. Justamente estacionan el carro y ella lo que ve son a dos jóvenes que parecían perdidos, eran como unos turistas que estaban leyendo como un mapa y como que no sabían por dónde ingresar, si el camino del sendero era el correcto. Entonces ella quiso hablar con estos jóvenes, preguntarles si es que estaban perdidos, pero su esposo le dijo como que no hiciera eso, y es más, como que esperara a que estos chicos siguieran. Y le dijo: ¿sabes qué? Bajémonos y tomémonos unas fotos por acá, porque por acá también hay un lugar bien bonito para tomarnos fotos. A ella se le hizo sí un poco extraño que no quisiera su esposo hablar con estos jóvenes, pero bueno, lo dejó pasar. Luego, cuando él se aseguró que ya no había nadie, decidió: ok, ahora sí vamos a comenzar el sendero. Ahí ella notó que esta caminata iba a ser una caminata intensa, porque el lugar tenía mucho bosque, pero el camino era muy angosto y muy empinado. Pero ella siguió a su esposo. Dijo: vamos a hacer esta caminata que de seguro va a ser divertida. No había nadie en ese momento, no había ningún turista ni adelante ni atrás de ella. Iban caminando y ella comenzó a notar algo extraño en su esposo. Él constantemente miraba los pies de ella y miraba para todos lados, como asegurándose que no hubiera nadie más cerca. En esos momentos ella no sospechaba nada malo de su esposo, pero su intuición de mujer comenzó a despertarse en esos momentos. Intuición que la salvaría minutos después.
ella iba pegada a lo que es la pared de la montaña, porque eran como unos precipicios, había bastantes precipicios en el lugar. Entonces ella iba como pegada, pero le daba miedo porque se daba cuenta que el camino era muy angosto y decía, wow, esto es muy alto, donde me caigo, o sea, me voy a morir. Entonces llega un punto en el que ella le dice, ¿sabes qué? Ya no voy a seguir más. Pero no pasó mucho tiempo, eran como unos 10 minutos de caminata. Y ella dice, no me siento bien, no me gusta esto, está como muy peligroso. Y su esposo le decía, pero sigue, si ya hemos hecho esto antes. Ya hemos salido en otras ocasiones a caminatas también así, empinadas. Y ella, sí, pero no tan angosto el camino, no me gusta, no. Entonces, él seguía insistiendo, pero caminemos un poco más, solamente un poco más. Puede ser que más adelante te guste y se ponga más seguro el lugar. Caminemos un poco más, es tu cumpleaños. Y ella fue muy firme y le dijo, no, Gerhard, no voy a seguir. Anda tú, si tú quieres, anda tú. Yo me quedo aquí esperándote porque no quiero arruinar este día, esta caminata, porque al parecer a ti te gusta mucho este lugar. Anda tú, tómate fotos, yo te espero aquí. Y él se fue. Estuvo lejos de ella como de 5 a 10 minutos. Ella en ese momento estaba con su celular y se estaba tomando algunas selfies ella. Y constantemente enviaba esas selfies a su familia, a sus padres, a su hijo, bueno, su hijastro, Emil. Ella le dice hijo a Emil. Estas fotos eran enviadas en este grupo de familiares por Snapchat. Entonces ahí todos comentaban y veían las fotos. A los 5 o 10 minutos, Gerhard regresa y le dice, mira que el lugar está bien bonito, caminé, me fui a tomar fotos, te va a encantar, vamos. Y ella le dice, no, ya te dije que no voy a seguir. Entonces él le dijo, bueno, está bien, entonces regresémonos. Cuando van bajando, ella se detiene y le dice, oh, Gerhard, ¿sabes qué? Quiero que me tomes una foto en ese lugar. Y él le dice, claro. El lugar donde ella quería tomarse la foto era cerca del precipicio, pero ella se sentía segura ahí porque había un árbol súper grande. Entonces ella dijo en su mente, bueno, me voy a agarrar de este árbol. Entonces Gerhard me va a tomar la foto y se va a ver en la parte de atrás como que verdaderamente hay un precipicio, ¿verdad? Entonces ella posó para la foto, pero se agarró al árbol porque tenía miedo. Él le toma la foto y luego ella le dice, ¿te puedes ir más para allá? O sea, aléjate un poco más, porque quiero caminar hacia ti, pero no quiero como que estemos los dos juntos, porque vamos a estar muy cerca del precipicio. Estaban como unos 5 pasos del precipicio. Entonces, él le dice, ok, y entonces él dio como unos 3 pasos hacia atrás. Ella, al ver esto, se va aflojando del árbol, ¿verdad? Comienza a caminar hacia él y como que le agarra los hombros a su esposo como para darle un abrazo, siendo amorosa. Y en ese momento, él le agarra de los hombros también a ella, pero no de la forma en la que ella lo agarra a él, que era como siendo amorosa, gentil. Él la agarra duro y le dice, ya estoy harto de esta... Vete para allá, como que quería que se vaya hacia el precipicio. Ella al principio, dicen que en un microsegundo, ella pensó que esto era una broma, porque como ella estaba siendo intensa del tema de, ay, no quiero caminar porque me voy a caer, sigue. Entonces ella pensaba que él estaba haciendo una broma. Pero al instante se dio cuenta de que esto no era una broma, que él realmente la estaba empujando hacia el precipicio, que como les mencioné, quedaba como unos 5 pasos de ella. ¿Saben lo que hace ella? Y que fue una decisión que realmente le salvó la vida. Ella se lanza al suelo. O sea, no intenta luchar contra él, porque si luchaba contra él le iba a ganar por fuerza. Ella es una mujer delgadita, más bajita que él. Entonces ella se lanza al suelo y se comienza a agarrar de las raíces del árbol que les mencioné previamente. Se agarra de ahí.
y tu esposo trataba de empujarla hacia el precipicio. Ella comenzó a gritar como loca, ayuda, 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 ayuda. No paraba de gritar, ayuda, ayuda, ayuda. En eso, este hombre comienza a sacar algo como de la maleta que él llevaba. Para esto, recordemos, él estaba tomando la foto a ella, ¿verdad? Entonces, él tenía el celular de ella. Entonces, él comienza a sacar algo de la maleta que él llevaba, a lo que saca el objeto. Ella se da cuenta de que parecía una jeringa para esto, chicos. Este hombre, yo les dije que era un doctor, ya, él era un doctor anestesiólogo. Entonces, saca una jeringa, ella ve la jeringa y saben que sin pensarlo, ella le golpea la mano, golpea la jeringa y a él se le cae la jeringa de la mano, lejos de los dos. Entonces, ella comienza a golpearlo, a tratar de zafarse de él y seguía gritando, ayuda, ayuda, ayuda. Él le dice, estamos solos, nadie te va a escuchar, deja de luchar. Ella trata de hacerlo entrar en razón. Por favor, tenemos a nuestros hijos pequeños, son pequeñitos, son 5 y 3 añitos. ¿Cómo vas a hacerles esto a ellos? ¿Cómo vas a volverles a ver a la cara a tus hijos, sabiendo lo que me estás haciendo, lo que me vas a hacer? Y él le dice, ya no te necesitamos, estás acabada. Ya no te necesitamos, estás acabada. Le repetía una y otra vez que no la necesitaban ni los hijos, ni él, ni nadie a ella, que ya no la necesitaban y que estaba acabada porque nadie la iba a escuchar. Esta mujer no se dio por vencida, siguió peleando con él y en eso le agarra los testículos para que él la suelte. Él quería agarrar la jeringa, trataba de luchar con ella. Ella estaba agarrándole los testículos todo este momento. Y en eso él se detiene cuando ella le dice, tu mamá me envió un mensaje muy bonito hoy día. ¿Cómo vas a hacernos esto a toda tu familia? Tu familia me quiere. Entonces él se detuvo y ella pensó que él estaba entrando en razón, pero no. Se detuvo fue porque vio una roca. Agarró la roca y comenzó a golpearla en la cabeza. La golpeaba una y otra vez, mientras ella trataba de cubrirse con la mano y con la otra mano lo agarraba, ustedes saben lo que les dije, los testículos de él, para que la suelte. Y en eso él le golpea tan fuerte la mano que le quiebra el pulgar izquierdo. Los gritos de ella eran tan intensos que dos mujeres, dos chicas que pasaban por el lugar, que recién comenzaban la caminata. Las dos chicas eran Sara y Amanda, las dos enfermeras, una de ellas canadiense, y que estaba de visita en Oahu justamente porque quería conocer Oahu y estaba en sus días de vacaciones. Y ese día y al siguiente día, el día martes, ya se iban a ir las dos de Oahu, Hawái. Entonces, estas chicas, también emocionadas por esta caminata, ese sendero, irse a tomar las fotitos, habían llegado más o menos, eran como las 10:20, 10:30, por ahí. Ellas habían llegado y escuchan los gritos de una mujer. Las dos afirman eso, de que escucharon los gritos de una mujer, no de un hombre, una mujer. Y una de ellas pensó, de nombre Amanda, pensó que los gritos que escuchaba eran de alguien que se había caído, porque ellas habían visto durante toda la noche fotos del lugar, de la caminata, y ellas habían escuchado que el lugar era un poco peligroso y que tenían que tener mucho cuidado porque era muy empinado, había muchos precipicios. Entonces, como que ellas dijeron, seguramente una chica se cayó y está pidiendo ayuda. Entonces, como las dos son enfermeras entrenadas, comenzaron a caminar hacia el sonido. Cuando van caminando hacia el sonido,
Las dos se detienen y se asustan porque no encuentran a una mujer, no sé, agarrada de alguna rama, tratando de no caerse, sino que lo que encuentran es a una mujer luchando con todas sus fuerzas cerca del precipicio y siendo atacada por un hombre que estaba golpeándola con una roca. Ellas comienzan a gritarle a este hombre, para, le dicen así. Y aquí Gerhard se detiene, se asusta porque ve que dos chicas eran ahora testigos de este crimen. Se detiene y lo que hace es que se retira, o sea, deja a su esposa herida, sangrando. Ella no podía ni ver porque la sangre le corría por toda su cara. Ella lo único que hizo fue como que arrastrarse lejos del precipicio porque tenía miedo de que si caminaba y se levantaba, se pudiera caer porque estaba mareada de tantos golpes que había recibido. Entonces se comienza a arrastrar y ella escucha como que las chicas se alejan del lugar y comienza a gritarles, por favor, no me dejen, él me quiere matar, es mi esposo, me quiere matar. Y las chicas le dicen, tranquila, no nos estamos alejando. Lo que pasa es que estamos llamando a la policía y también nos estamos alejando del precipicio porque las chicas también tenían miedo de caerse por el precipicio porque ellas estaban por el otro lado, pero también era peligroso el lugar por donde ellas estaban. Entonces, Sarah, la que les digo que es canadiense, comienza a llamar al 911 y ella tenía en su mano una botella de metal. Y ella estaba asustada porque decía, ¿y si este hombre nos viene a atacar a nosotras? Nosotros no tenemos nada con qué defendernos. Pero a pesar del miedo que ellas sentían, ellas actuaron de forma valiente. Tara hablaba con el 911 e indicaba dónde estaban, que una mujer había sido atacada por un hombre y que ella les decía que ese hombre era su esposo. Entonces ella estaba dando las indicaciones a la operadora mientras Amanda trataba de consolar a lo lejos a Ariel. Y en eso Amanda recuerda que pudo hacer contacto visual con Gerhard y ella se asustó porque lo que vio fue un hombre frío, una mirada vacía, con mucha rabia, mucho coraje. En un punto, Amanda llegó a pensar, uy, no, este hombre nos va a matar a nosotras dos también. Estamos aquí las dos solitas y también son chiquitas ellas dos. Entonces, asusta a ella, Amanda, lo queda mirando, pero se llena de valor y le dice, estamos llamando a la policía, no te atrevas a acercarte, le dice así. Y ahí, en ese momento, es que Gerhard decide huir. Sale corriendo, simplemente él huyó del lugar, pero como que se adentró hacia el sendero Palipuca. Entonces, ellas dejaron que él se fuera. No pensaban en perseguirlo. Ellas lo único que querían era que él las dejara solo y que dejara a Ariel, a la mujer herida, tranquila y ellas poderla atender, darle los primeros auxilios a Ariel. Entonces, cuando ellas se aseguran de que este hombre se fue, que escapó, ellas muy lentamente se comienzan a acercar al lugar donde estaba Ariel. Ariel estaba, como les mencioné, completamente llena de sangre. La pobre no se podía ni siquiera levantar, estaba mareada. Prácticamente ella comenzó a gatear y las dos chicas la sostenían y la ayudaban a caminar, le hacían y trataban de consolarla, de calmarla, de decirle tranquila, estás bien, pero en todo ese momento la pobre Ariel decía, no está él, no está cerca él, miren por favor que no está cerca porque me quiere matar, así asustadita estaba ella. Y Tara iba mirando hacia atrás para ver si por si acaso este hombre no regresaba y las atacaba a las tres. Entonces ella les decía como que, oye, está armado, tiene algo en las manos. Y Ariel le decía, cargaba una jeringa, decía así. Entonces Ariel no tenía su celular porque recordemos, cuando ella le pidió la foto en el árbol, su esposo Gerhard agarró su celular y nunca se lo devolvió. Entonces no podían comunicarse con sus familiares ni nada. O sea, Ariel estaba incomunicada en esos momentos. Entonces,
Ellas comienzan a ayudarla, la sientan y por suerte las chicas, como les mencioné, eran enfermeras entrenadas, entonces ellas tenían también un botiquín de primeros auxilios y comenzaron a revisarla, a ponerle unas vendas en la cabeza y a tratar de limpiarla, pero veían que la sangre no paraba de chorrear por su rostro. Y la pobre Ariel estaba súper asustada, nerviosita. Los ojos no los podía ni siquiera abrir Ariel. Entonces ni siquiera pudo ver a sus salvadoras, a estas dos chicas que verdaderamente eran unos ángeles valientes. Y en eso llega la policía, afortunadamente. Llegan la policía, ellas denuncian a este hombre, ¿verdad? Les dan las indicaciones. Ariel les dice que era su esposo, de nombre Gerhard Koenig, y que tenía 46 años en ese momento. Entonces, él era 10 años mayor que ella. Entonces, la policía comienza a buscar a este tipo, pero ya se había fugado. Este hombre estaba escondido en algún lugar de ese sendero llamado Palipuca, en la isla de Oahu. Ariel es llevada al hospital para ser atendida porque tenía graves laceraciones en su cráneo. Tenía, como les mencioné, una fractura en su dedo izquierdo, en el pulgar izquierdo de la mano izquierda, y varios golpes en todo su cuerpo. Y por supuesto, tenía un trauma psicológico. Había sido víctima de su propio esposo en el día de su cumpleaños, engañada, llevada supuestamente para una linda sorpresa de su cumpleaños, cuando este tipo realmente lo que planificaba hacer era quitarle la vida, según ella, ¿okay? Porque él, por su parte, afirma que no, que eso nunca pasó, y él lo niega todo. Él niega que la quiso matar. Él dice que fue ella la que comenzó todo este problema y que ella prácticamente creó todo este ambiente para acusarlo a él. Él escapa, Ariel queda en el hospital y al poco tiempo llega su hijo, bueno, su hijastro Emil, con sus padres, con la señora Judith y el señor Peter. Ellos estaban aterrados, sorprendidos, angustiados de ver a su hija, Ariel, de esta manera, que ni siquiera podía abrir los ojos. Los niños pequeños estaban en Maui, los dejaron con una niñera. Y Ariel preguntaba por sus hijitos, si estaban bien, que dónde estaba Gerhard. Preguntaba, ¿dónde está Gerhard? ¿Dónde está Gerhard? Gerhard estaba huido. Ya era de noche y no lo encontraban. Pasó aproximadamente 8 horas para encontrar a Gerhard Koenig. Durante todo este tiempo, Gerhard había llamado a su propio hijo, a Emil, y le había dicho que iba a saltar y que había intentado quitarle la vida a su esposa. Le dijo así a su hijo de 19 años. Le dijo, por favor, cuida de tus hermanitos. Este pobre chico, asustado, le dijo, por favor, papá, no hagas esto. Piensa bien, siempre hay una solución, afronta lo que hiciste. Y él preguntaba por Ariel, porque él, prácticamente Ariel la conoció desde que era chiquito. Más adelante vamos a hablar de la historia de la familia de Koenig. Entonces ahí ustedes van a entender la relación que este joven, que Emil tenía con Ariel. La quería mucho, como su segunda mamá. Preguntaba por ella, ¿dónde está papá? ¿Dónde está? Y él decía, no sé, no sé. Pero Emil se dio cuenta de que su papá estaba ensangrentado, tenía como aruñones en su rostro y le preguntó, ¿esa sangre de quién es? Y le dijo, sí, es de ella, está de Ariel. Y veía que su papá estaba como por el bosque, porque se veían unos matorrales alrededor de él. Entonces, este joven dio aviso a la policía, les dijo, mi papá creo que está en el sendero, por ahí tiene que estar escondido, porque cuando me ha llamado, yo veo eso, o sea, no es como que está en un aeropuerto ni nada, tiene que estar por ahí. Entonces, la policía comenzó a buscar a este tipo por los alrededores y efectivamente cuando lo encontraron, él puso resistencia, comenzó a atacar a los policías. Luego él dijo en el juicio que no, que era mentira, o sea, para él todo el mundo estaba mintiendo, que los policías también estaban mintiendo.
Entonces los policías tratan de hablar con él pone resistencia, golpea a algunos policías, pero la policía logra arrestarlo, como les mencioné, 8 horas después del ataque. El ataque ocurrió como a las 10:30 de la mañana aproximadamente. Este tipo queda arrestado y queda acusado por intento de homicidio en segundo grado. Entonces, Ariel estaba en el hospital. Las lesiones eran graves, pero no eran mortales. Estuvo un día en el hospital y después de ese día ella fue dada de alta y viajó inmediatamente a Maui porque tenía sus niños chiquitos. Entonces llega a Maui, abraza a sus hijitos y lo primero que hace es hablar con un abogado. Tenía tanto miedo, ella decía, ¿qué pasó? Entonces contrata a este abogado y a los pocos días ella encuentra el maletín de su esposo del trabajo, lo abre y se sorprende de que dentro del maletín habían varias, jeringas, pero varios como frasquitos con un líquido que era un analgésico y anestesias, eran varios medicamentos. Y ella dijo, ¿por qué mi esposo tiene todo esto de aquí en la casa? Mm, Normalmente, bueno, ella no sabía si eso era normal de un doctor, pero la gente que trabaja en los hospitales dicen, no, un anestesiólogo no puede sacar esas medicinas del hospital. O sea, ¿por qué las tenía? Si las tenía en su casa, las tenía con una doble intención, una mala intención. Entonces, ella habla con el detective, les cuenta lo que había encontrado, los detectives se dirigen a la casa de ella y toman esta maleta como parte de las pruebas. En el lugar del ataque encontraron la piedra con la que él había atacado a Ariel. Y también encontraron la jeringa. ¿Y se acuerdan que yo les mencioné que él andaba con una maleta? Las autoridades agarran la maleta y también cuando la abren encuentran jeringas, medicamentos que en el juicio más adelante revelan que eran medicamentos para dormir a una persona. Él queda detenido y durante un año fue investigado. Entonces, a continuación, vamos a hablar de la vida de Gerhard y de Ariel, como se conocieron. De Gerhard se sabe lo siguiente. Él nació en Sudáfrica, no en Estados Unidos. Nació en el año 1979. En el juicio le preguntaron qué hacían sus padres y llamó la atención la forma de describir a su padre y a su madre. Él dice, mi papá trabajaba como farmacéutico y mi mamá no hacía nada en Sudáfrica, no hacía nada. No dice, mi mamá era una ama de casa, se dedicó a criarme a mi hermana y a mí para que nosotros tuviéramos una buena infancia, cuidar del hogar. O sea, no, simplemente él dijo, no hacía nada, o sea, no trabajaba. Entonces, ya desde ahí llamó mucho la atención esta forma de describir a las mujeres de su entorno. Luego, él cuenta en su testimonio que cuando tenía 14 años, su familia decide mudarse a Estados Unidos. En Estados Unidos, su mamá se pone ya una guardería porque ya él estaba ya grande, 14 años de edad. Entonces, ella se pone en la guardería y el papá sigue trabajando como farmacéutico y a él siempre le gustó estudiar. A los 16 años de edad, él conoce a la que sería su primera esposa, de nombre Jessie Patel Array. Miren, 16 años. Él ya estaba estudiando en San Diego, California. Ahí es donde su familia llegó a vivir cuando se mudan de Sudáfrica a Estados Unidos. Ahí vivían una vida aparentemente normal, tranquila. Cuando él tiene 20 años de edad, él se casa. Se casa súper joven con su primera esposa, con Jessie. Ella
trabajaba y estudiaba, y él se dedicó a estudiar una bioingeniería. Se graduó a los 4 años de su bachelor, o sea, de su ingeniería, y luego deciden mudarse a Pittsburgh. Entonces, ¿por qué? Porque la mujer de él, Jessie, ya tenía 2 de sus hijos, o sea, a Ofelia, una niña, y a Emil, el niño que más adelante declararía en su contra. Él era el más pequeño, Emil. Gerhard contó que cuando su esposa y sus hijos se mudan para Pittsburgh, lo hacen por el tema, económico, y también por el tema de seguridad. Económico porque como él iba a estudiar medicina, había decidido comenzar a estudiar la carrera de medicina en la Universidad de Pittsburgh y no iba a poder trabajar. Entonces, la única que iba a estar manteniendo el hogar era Jessie. Por ende, era mejor que la familia entera se mudara a Pittsburgh, salía más barato, la renta, la comida, todo. Entonces, deciden irse para allá, los 4. Él comienza a estudiar, imagínense, medicina. Pasó de bioingeniería a estudiar la carrera de medicina. Y él obtiene su título en el año 2010. Sigue estudiando unos años más para especializarse y aquí decide estudiar anestesiología. Le preguntaron que cómo así decidió estudiar anestesiología y él dijo que, bueno, como siempre le gustó estar como que en la parte más así de trabajar con las manos y como que ser más preciso y exacto. Por eso había estudiado bioingeniería en su bachelor. A él se le hizo muy interesante estudiar anestesiología. Entonces, durante todo este tiempo, Jessie, su esposa, era la que mantenía el hogar, mantenía a los niños mientras él estudiaba medicina. Y una vez que él se gradúa, comienza a trabajar en el Medical Center de la Universidad de Pittsburgh. Y también llegó a ser profesor asistente de anestesiología y de bioingeniería en las escuelas de medicina e ingeniería de aquella universidad, de la Universidad de Pittsburgh. Y se convirtió en un profesional destacado, comenzó a escalar, a ganar más y más dinero. Y una vez que prácticamente apenas se gradúa, es cuando se separa de su esposa. Según él, ellos habían venido teniendo problemas, bueno, que quisieron arreglar, pero que no pudieron. Entonces, en 2014 se separan y quedan en criar a sus hijos 50-50. O sea, iban a tener la custodia mitad y mitad de Ofelia y de Emil. Entonces, para 2014, este hombre era un hombre divorciado y su ex esposa más adelante contó que el divorcio no fue así de simple. No es que ellos tenían problemitas, no. Realmente ella se separó de él porque este hombre era un hombre tóxico, una persona controladora, posesiva, celosa, y ella sentía que él se aprovechó de ella, porque mientras él la necesitó a ella para que manteniera el hogar, para que le pagara la carrera, él estaba bien. Pero una vez que se gradúa es cuando él la deja. A pesar de que Gerhard trató de decir que se separaron luego en buenos términos, su ex esposa lo desmintió. Dijo, Bueno, en 2016, Gerhard quería conocer una nueva pareja, entonces crea un perfil en una aplicación de citas llamada eHarmony. Y en su aplicación de citas, él puso que tenía 2 hijos, que era un padre presente. En su aplicación también detallaba que él quería tener más hijos y que quería una relación seria, formal, con miras al matrimonio. Entonces, 2016 es cuando Ariel también se encontraba en esta app de citas eHarmony y encuentra el perfil del doctor Gerhard Koenig. Ariel, bueno, en ese entonces su apellido de soltera era Ariel Worthington. Ella nació el 24 de marzo de 1989, 10 años menor que Gerhard. Una chica hermosa, bonita,
extrovertida, extremadamente inteligente. Ella había estudiado una ingeniería nuclear en la Universidad de Pensilvania y luego obtuvo un doctorado en la Universidad de Pensilvania. Entonces también una mujer muy destacada en su ámbito profesional, una mujer, como les mencioné, extremadamente inteligente, no solamente inteligente en el sentido de los libros, sino inteligente emocionalmente. Una mujer que hablaba bien, muy tranquila, muy educada. Entonces, cuando ve el perfil de Gerhard, a ella le gustó la forma de describirse de él. Entonces comenzaron a chatear, a hablar. Y para marzo de 2016 es cuando ellos tienen su primera cita en Pittsburgh. Ellos vivían los dos en Pittsburgh, pero a una hora de distancia. Y a ella le gustó cómo él hablaba de sus hijos estaban pequeñitos y él decía que los hijos pasaban una semana con su mamá y unas semanas con él. Entonces a ella le gustó de ver cómo él era un padre presente, amoroso y que quería tener más hijos. Eso fue lo que a ella la enganchó porque ella quería tener una familia, formar una familia. Entonces comenzaron a salir, a ser enamorados y a los 2 años es cuando deciden casarse. Se casan el día martes 4 de septiembre del año 2018 y se quedaron a vivir en Pittsburgh. Y durante esos años de casados, ella era una madrastra amorosa que cuidaba a Ofelia y Emil. Emil era chiquito cuando ella lo conoció, entonces él se apegó mucho a ella. Ella lo cuidaba, lo llevaba a veces a la escuela. Cuando le tocaba cuidarlo, en la semana que le tocaba a Gerhard, ella lo llevaba a la escuela, lo ayudaba con la tarea. Era una persona muy allegada a sus hijastros, que comenzaron a decirle mamá a ella y abuelitos a los papás de ella. O sea, así de estrecha y buena era la relación de Ariel con los hijos de Gerhard. En 2020, en plena pandemia, Ariel queda embarazada de su primer hijito. Le pusieron el nombre de Olin. Y 3 años más tarde, el año 2023, da a luz a su segundo hijo, al que le pusieron Vigo. Entonces tenían 2 hijos, Olin y Vigo. Y Emil, que para ese entonces tenía unos 14 años por ahí, él ayudaba a cuidar a sus hermanitos menores. Emil, la diferencia de edades entre Emil y Ofelia eran de 5 años. Ofelia ya estaba en la universidad, entonces por eso ella ya no pasaba con su papá, porque ya había ido a estudiar a la universidad. Entonces el que estaba con ellos era Emil. Y 2023 fue un año en el que Ariel cuenta que ella se sentía un poco triste porque no solamente por la pandemia, sino porque todo había cambiado para ella. Sentía que profesionalmente estaba un poco estancada. Sin embargo, ella decía, bueno, son los primeros años, ¿verdad? Tengo mis hijos pequeños, así debe de ser. Creo que esto es normal. Pero veía que su esposo, él sí que avanzaba en su carrera. Él seguía eh, escalando de posiciones en su trabajo como profesor y también como doctor. Entonces, luego, para el año 2023, unos meses después, es más, ni siquiera meses, unas semanas después de haber dado a luz a Vigo, su esposo le dice, ¿te acuerdas que habíamos dicho que queríamos irnos a vivir a un lugar más cálido, no con este clima de bastante nieve, de frío que hay aquí en Pittsburgh? Ellos habían estado hablando como para ver si se regresaban otra vez a California. ¿Te acuerdan que yo les dije que él, cuando se muda de Sudáfrica, él fue a vivir a San Diego? Entonces él decía, podemos ir para allá, allá están mis papás. Ella decía, ay, que no sé,
porque he escuchado que igual allá es peligroso, en las escuelas hay muchos, ya saben haber armas en las escuelas, entonces ataques en las escuelas y como que no quiero. Luego él recordó que cuando se fueron de su luna de miel, se fueron a Hawái, a Maui, y a los dos les había encantado. Y entonces él comenzó a buscar trabajos en la Universidad de Maui y se dio cuenta de que había una posición abierta. Entonces aplicó y le salió ese trabajo. Entonces le dijo a su esposa, ¿sabes qué? Vámonos a Maui. Mira, va a ser muy bonito. En Hawái todo es más tranquilo. em, Podemos comprarnos una casa cerca del trabajo donde yo voy a estar, a unas cuadras. Puedo caminar al trabajo, entonces eso me va a permitir estar más cerca de ustedes, ayudarte con los niños, que no te sientas que estás solita. Entonces ella acepta, dice, sí, sabes que sí quiero irme a Maui. Y se mudaron en 2023 y parecía que todo iba a ser perfecto, todo iba a ser increíble. Se mudan con Emil y ambos, Ariel y Gerhard, dijeron que Emil había sido una parte importante de su decisión porque ellos no querían irse a vivir lejos de Pittsburgh porque querían que él terminara la escuela. Pero Emil les dijo que él quería terminar la escuela en otro lugar y que se quería ir a vivir con ellos y que iba a convencer a su mamá, Jessie, de que le diera permiso. Entonces, Emil convence a su mamá y la mamá como confiaba en Ariel, porque Ariel se ganó el cariño de todo el mundo, o sea, hasta de Jessie, la ex esposa de Gerhard, le dijo a su hijo, sabes que sí, porque confiaba que ella lo iba a cuidar, porque había visto cómo ella trataba a sus hijos, los trataba bien, a Ofelia y a Emil, desde chiquitos los trataba excelente, Ariel, era muy buena. Entonces, Jessie dijo, ¿sabes qué? Sí, anda a Maui. Y le dio permiso a su hijo el más chiquito. Entonces, Emil se fue con ellos hasta Maui y también se les unieron al plan el papá, el padrastro de Ariel y la mamá de Ariel, que ya justamente se habían retirado y ellos estaban planificando irse a vivir a Florida, retirarse allá. Pero Gerhard los convenció, les dijo, miren, acompáñenos una semana a Maui y solamente para que ustedes vean, a ver si les llama la atención. Dicen que ellos fueron supuestamente para una semana, pero que a las horas de llegar a Hawái, Maui, dijeron de una, ¿sabes qué? Nos vamos a mudar aquí. Vamos a comprarnos una casa aquí para vivir nuestro retiro en este lugar. Y eso hicieron. Se mudaron, o sea, toda la familia hasta Maui. Vivían en una casa de 1.5 millones de dólares. Los papás de Ariel vivían cerca de la casa de su hija y parecía una familia feliz, contenta. Ariel siguió trabajando. Ella, como les mencioné, es una ingeniera nuclear con un doctorado. El trabajo de ella seguía siendo un trabajo remoto. O sea, ella no tenía que asistir a un trabajo físico. Pero cada 4 meses, para ser exactos, entre 3 a 4 veces al año, ella tenía que hacer viajes a Sudáfrica. Ella trabajaba para una empresa de energía nuclear llamada TerraPower y era jefa de proyectos ahí. Entonces, cada 4 meses ella viajaba. Y uno de esos viajes llega en agosto de 2024. Ella iba a viajar con un grupo de colegas y en ese grupo de colegas iba a estar uno de sus colegas con los que trabajaba en algunos proyectos, llamado Jeff Miller. Era un hombre que también estaba casado. Entonces se va de viaje y lo normal, según Gerhard, era que ella le escribiera, le dijera cómo le había ido en su día, se reportara. Sin embargo, ella no le escribía, o sea, le escribió cuando llegó, pero ya no le siguió escribiendo así como que tan constantemente durante el día ni antes de irse a dormir. Y a él se le hizo extraño que ella no hiciera eso. Entonces él dijo, bueno, seguramente está cansada porque tiene que trabajar, tiene que estar en estas reuniones, seguramente la drenan y por eso llega agotada al hotel y por eso ya no me escribe y no me llama. Ok. Pero igual eso se le quedó a él en la cabeza en agosto de 2024.
Ella regresa de este viaje, un viaje de unos días en Sudáfrica. Entonces, cuando ya regresa, ella pasaba en su celular bastante y él comienza a notar que, por ejemplo, a veces ella se sentaba en el mueble y ocultaba la pantalla de su celular. Y cuando le decía, ¿con quién hablas? Ella le decía, con mi amiga Joanna. Ok, que justamente era amiga también de él y el esposo de Joanna, que se llama Brian, también era amigo de él. Entonces me decía, ok, él, le creyó a su esposa en ese momento. Pasó septiembre. En octubre, él seguía viendo que su esposa pasaba mucho tiempo en el celular. Entonces decía como que algo raro hay, algo raro hay. Entonces un día, él espera que ella se duerma. Esto lo contó él en su testimonio en el juicio. Espera que ella se duerma, agarra el celular de ella, ingresa al celular de ella y miren lo que hace. Directamente se va a ver a las aplicaciones, a ver qué aplicación es la que ella más usaba. Y sale que el porcentaje de horas de las aplicaciones usadas, ¿verdad? Y que estaba usando bastante WhatsApp. Él dijo, qué raro, ella nunca usa WhatsApp. O sea, con nosotros, con toda la familia, usa Snapchat o FaceTime, porque todos tienen iPhones. Entonces, qué raro WhatsApp. Entonces, él lo que hace es que busca esa aplicación. Ni siquiera era tan familiar esa aplicación para él. Para nosotros es muy familiar porque nosotros como que estamos, sobre todo en Latinoamérica, se usa bastante, pero para este señor no. Entonces, él comienza a buscar la aplicación y no la encuentra, hasta que se va hasta lo último de las páginas, hace esto, y al final encuentra una carpeta y dentro de la carpeta ve un icono de WhatsApp. Entonces ahí ingresa ahí y ahí se dio cuenta de que su esposa tenía dos cuentas, una asociada al número del trabajo y otra asociada a su número personal. En la cuenta del trabajo de su esposa había unas conversaciones de meses ya y esas conversaciones no levantaban sospechas, eran como que cosas del trabajo. Muy cordial, eso sí, pero el trabajo. Sin embargo, él encuentra que después del viaje, después de agosto de 2025, se habían creado una conversación en WhatsApp, pero con el número personal de Ariel. Y comienza a leer todas las conversaciones y encuentra mensajes que él considera inapropiados. Mensajes como, mira, escucha esta canción, le decía Jeff Miller. Mira, escucha esta canción. Oh, ya viajé. Mira, este es el lugar donde estoy. Y le mandaba selfies de él en un hotel, diciendo, mira, ya llegué a este hotel, ten lindos sueños. Y en las mañanas, hola, buenos días, espero que estés bien. Mira, escucha esta canción. Eran ese tipo de mensajes como, ¿cómo les puedo decir? Como normalmente un enamorado le enviaría a su enamorada. Mensajes sexuales no habían fotos íntimas entre ellos, no. Pero eran mensajes, ¿saben? Bonitos, inapropiados, se podría decir, inapropiados. Un hombre casado no puede estar enviándole este tipo de mensajes a una mujer casada. Pero ellos dos habían establecido esta comunicación, esta amistad slash romance. Así fue como la catalogó, en cambio, Ariel más adelante. Entonces, Ariel no lo niega. Ella dice, sí, yo estuve chateando con Jeff Miller, comenzamos a enviar mensajes que no tuvimos que enviar, pero no hubo un romance físico, nunca, o sea, nunca. Todo era mensajes bonitos, era como que escucha esta música, mira este poema, este libro, pero eso le dolió muchísimo a Gerhard. Ahora ustedes dirán, entonces Gerhard, al enterarse de esto, ver ese mensaje de la esposa, la confrontó. Es lo que haría una persona normal. Ves eso y dices, oye, ¿cómo estás escribiendo esto aquí? No, él no hizo lo que una persona normal haría. Él comenzó a ser de stalker de su propia esposa. O sea, comenzó a revisar todos los mensajes, no la confrontó por meses, sino que leía sus conversaciones, hacía screenshots
los analizaba. Comenzó a tratar la conversación de Jeff Miller con su esposa como un proyecto de ingeniería, en donde analizaba tiempos de conversación, cuántos minutos tardaba el uno para responderle al otro. Hizo como que carpetas de qué canciones se dedican, desde cuándo se están escribiendo, cuánto tiempo pasan sin dejarse de escribir. O sea, era claro que Gerhard tenía un comportamiento de celos obsesivos compulsivos con su esposa. No la confrontaba para nada, simplemente la estaba estoqueando. Estaba revisando sus mensajes y mientras tanto actuaba como si nada hubiera pasado. Seguía actuando como un esposo amoroso con ella. Seguía yendo al trabajo y su esposa seguía su vida normal. Entonces, él, eso sí, cada vez más y más le decía como que, oye, ¿con quién chateas? Y ella le seguía diciendo que era con su mejor amiga. Pero luego, ya cuando se iba a dormir, cuando ella se quedaba dormida, él se levantaba y escribía en sus archivos: hoy día me mintió, me dijo que le escribía a su amiga, pero no, acabo de ingresar a su WhatsApp y estuvo conversando con él de tal hora a tal hora. O sea, llevaba los registros como un capitán de un barco, ¿ok? Entonces, para inicios de diciembre de 2024 es cuando todo explota. Aquí sí explota todo. Lo primero que hace él no es confrontar a su esposa, sino hablar con sus mejores amigos, con Brian y con Joanna. Supuestamente él habló con Brian porque quería escuchar consejos de él, porque justamente ellos habían tenido un problema similar a los que él había tenido con su esposa, con Ariel, pero al revés. Brian le había sido infiel a su esposa hace unos meses atrás, pero habían logrado superar esto, habían ido a terapias de pareja, su esposa Joanna trató de perdonar a su esposo, era como que, ok, seguir adelante. Y les habían contado esto a sus dos amigos, a Ariel y a Gerhard. Pero les habían contado esto en secreto, porque les daba mucha vergüenza. O sea, no querían que sus familiares se enteren, sus amigos se enteren. Sin embargo, en pleno juicio, Gerhard contó esta historia así a todo el mundo. O sea, para que todo el mundo que siga su caso sepa exactamente que que su amigo Brian le fue infiel a su esposa. En fin, él dice que le cuenta esto a este amigo porque quería consejos, ver cómo superar esto. También le cuenta a la mejor amiga de Ariel, de todo aquí. Ariel más adelante dijo, ¿saben qué? Yo no creo que él haya querido hacer esto. Yo creo que lo que quería hacer era humillarme. Luego de que le cuenta a los amigos y que le hace quedar mal, ahí sí va y le dice a ella. Ella estaba arreglando la casa para la Navidad y en eso él comienza a gritarle, a decirle: eres una infiel, eres una prostituta, eso le dijo. Ella inmediatamente mostró arrepentimiento, nunca le negó a él lo que había pasado. Eso también lo acepta Gerhard, que su esposa nunca trató de engañarlo diciéndole, no, estás equivocado, no. Inmediatamente comenzó a llorar y dijo, perdóname, tienes razón, esto sí lo hice yo, o sea, nunca lo negó. Rápidamente Gerhard le dijo, pero tuvieron algo físico, tuviste me engañaste, un romance con él. Y ella le trató de decir, no, no fue nada físico, nunca nos hemos visto. O sea, después de que comenzamos a chatear y a estarnos mandando este tipo de mensajes inapropiados, porque ella sí lo admite, fueron inapropiados. O sea, una mujer casada con hijos pequeñitos, uno de 5, uno de 3 añitos, no tienes por qué estar escribiéndole a un compañero de trabajo este tipo de cosas de, dulces sueños, o mira, sí, me gusta esta música que me dedicaste. O sea, eso está inapropiado. Entonces, ella lo aceptó y dijo, sí, pero yo nunca tuve nada con él, o sea, no fue nada físico, ni siquiera nos veíamos. ¿Cómo nos íbamos a ver si mi trabajo era, cómo es, remoto? Nos vimos en agosto, en ese viaje, trabajamos normal, pero eso sí, en ese viaje fue como que nos hicimos más amigos
Y a partir de ese viaje fue, cuando ya regresaron, es que comenzaron a escribirse más y más y más. Ella le negó a él, le dijo, es verdad lo que encontraste, lo que yo me estaba chateando con él, es cierto, pero es mentira eso que crees de que te fui infiel en el sentido de físico, sexual, no. Fui infiel emocionalmente. Eso lo aceptó ella desde el primer minuto. Tuve un romance emocional con una tercera persona, ¿ok? Fuera de mi matrimonio. Lo aceptó. Así ella lo llamó en todo momento, en el juicio, delante de sus amigos, en los meses posteriores a diciembre de 2024, aquella Navidad. Entonces, ellos tuvieron muchas peleas en todo ese mes de diciembre. Gerhard le decía, la insultaba. Ella sentía que lo merecía porque sabía que lo que había hecho estaba mal, pero quería salvar su matrimonio. No quería separarse de Gerhard porque sus hijos estaban pequeñitos y ella decía, yo no estoy enamorada de Jeff Miller. O sea, estuvo mal lo que hice, sí, pero no sé por qué lo hice. Un error, perdóname. Él accedió a ir a terapias de parejas. Él les contó a todos sus familiares lo que ella había hecho. Ella se sentía muy humillada porque ahora todo el mundo sabía lo que ella había hecho. Le contó a sus compañeros de trabajo. Hizo que ella le escribiera a Jeff que a partir de ese momento ya no iban a tener ningún tipo de contacto que no fuera profesional. También le hizo prometer que buscaría otro trabajo, que ya no podía seguir en ese trabajo, en esa empresa. Eso era como que sus condiciones. Obviamente no podía chatear con él, obviamente no podían ni siquiera tener conversaciones virtuales. Así es que tenían que tener conversaciones, videollamadas por un trabajo, alguna reunión. Tenía que haber una tercera persona del trabajo presente. O sea, no podían estar ellos dos. Entonces ella le tuvo que escribir eso a Jeff Miller, borrar todas las conversaciones, pero este tipo no paró ahí. Seguía obsesionado con las conversaciones de ellos, o sea, de Jeff y de su esposa previas. Le decía, ¿por qué borraste estas conversaciones en el día tal y en el día tal? Borraste 60 mensajes en este día. Y ella decía, sí, seguramente en esos mensajes que borraste, ahí decían que ustedes habían tenido algo físico cuando te fuiste en agosto. O sea, él estaba obsesionado con eso de ahí. Ella, durante el mes de diciembre que les dije, ella estuvo pidiéndole perdón, muy arrepentida, hacía todo lo que él le decía. Pero ya en enero, ella ya comenzó a hartar de él. Ya estaba harta de que él estuviera constantemente insultándola, repitiéndole lo mismo. Entonces ella le dijo, ya basta, ya deja de hablar de esas conversaciones. Yo no te fui infiel físicamente. O sea, fue conversaciones emocionales, sí, pero nunca te fui infiel físicamente. Entonces, él le comenzó a decir que se fuera de la casa, que se fuera a vivir a un hotel, que lo dejara a él y a los niños solos. Y él le decía, nuestros hijos están chiquitos, tienen 3 años, ¿cómo me voy a ir de la casa? Ay, lo que pasa es que Brian, cuando le fue infiel a Joanna, Joanna pudo sanar de sus heridas porque lo botó de la casa. Dijo, sí, pero es porque ellos no tenían hijos, y aparte él es hombre y la mamá tiene que estar con los niñitos, cuidándolos. Y él como que no sé, pero estaba súper intenso. Entonces, la mamá de Ariel sabía de esto porque obviamente él humilló a Ariel contándole a la mamá todo. La señora le comenzó a coger hasta coraje a Gerhard y comenzó a decirle a su hija, miren, yo creo que Gerhard es un egocéntrico, narcisista, celópata, obsesivo, posesivo. Tú ya le has pedido perdón, nunca tuvieron nada físico con Jeff Miller y él sigue con lo mismo. Yo creo que es una excusa de él para humillarte. Eso es lo que él quiere hacer. Entonces ya la señora se estaba poniendo brava, la mamá, obviamente de ver cómo la estaban tratando a su hija. Y cuando Gerhard se entera de esto, de que su suegra estaba apoyando a su hija, o sea, a Ariel, se enoja y miren lo que hace. Compra un equipo para grabar las conversaciones que tuviera su esposa con Joanna y con su madre.
porque él quería escuchar lo que Ariel le decía a Joanna y a la señora Judith, a su suegra, para ver si es que ella les mentía, porque él estaba seguro de que ella les estaba contando su lado de la historia, pero no la verdad. Entonces él quería escuchar eso y luego decirles, no, 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 ella no les está diciendo la verdad, ella sí me fue infiel. O sea, él quería demostrar que su esposa le había sido infiel físicamente con otro hombre, pero no lo podía demostrar porque no habían pruebas, no habían pruebas, no había ningún viaje, nada. O sea, después de las conversaciones no había ningún viaje que demostrara que ambos se vieron en algún lugar. Entonces, este tipo llama a la esposa de Jeff Miller y le cuenta esto. Ariel se entera de esto y le dice, ¿cómo es posible que hicieras esto? Esto era entre tú y yo, ahora Jeff y su esposa también van a tener problemas. ¿Por qué eres así? ¿Por qué me humillas? Bueno, los problemas siguieron en enero. La suegra de Gerhard seguía tratándolo a Gerhard, pero estaba enojada, como les menciono, o sea, les estaba mal de ver que su hija, a pesar de que pedía perdón, este hombre le seguía tratando mal. Ella le había contado a su esposo, al padrastro de Ariel, lo que estaba pasando, y también el padrastro de Ariel se sentía mal por cómo estaba siendo tratada su hija. Él quería muchísimo a Ariel, decía, no es posible de que Gerhard le esté tratando así a ella, tienen unos niños chiquitos y ella le pidió perdón, está accediendo a todas sus demandas, pero él sigue tratándola así, no está bien. Luego hicieron una reunión familiar en su casa y el señor padrastro de Ariel le dice papá, cuenta que él entró a la cocina y vio cómo Gerhard estaba sosteniendo y arrinconando en una parte escondida de la casa a su hija. Y cuando él entró, Gerhard enseguida actuó como si nada pasara. Esto le llamó la atención porque dijo que él sí es agresivo físicamente. O sea, no solamente es esta tortura psicológica, sino que hay algo ahí, algo físico. Y le dijo a su esposa, oye, yo veo algo raro en Gerhard, como que no me gusta esto de aquí. Pero Gerhard a partir de ese momento ya comenzó a actuar normal, o sea, como que al ver que había una persona que ya testigo de que él podía ser agresivo, pues se comportó. ¿Ok? Entonces, comenzó a actuar normal a partir de la tercera semana de enero. Y a decirle a su esposa que sí, que tenían que escuchar libros, un libro que era, ¿cómo se llamaba? Cómo sanar de una infidelidad de tu esposo, algo así, de tu pareja. Él lo escuchaba y obligó a su esposa a que escuchara ese libro también, porque tenían que seguir lo que el libro decía. Entonces, en ese libro decía que la persona que cometió la infidelidad tenía que demostrarse arrepentida, tenía que dejar su privacidad, perder la privacidad y darle todas las claves, todos los accesos a la otra persona. Eso es lo que le hacía leer a su esposa, porque ese libro lo decía. Entonces, Ariel accedió a esto, a que su esposo le revise todo. El día martes 21 de enero de 2025, miren lo que hace Gerard. Le envía un correo a Ariel y le solicita lo siguiente. Hay que hacer unas gestiones para tramitar una póliza de seguro de vida. Ella recibe ese correo, pero no le pareció raro porque Gerhard era el que manejaba todas las finanzas de la casa, él hacía lo que eran las inversiones. Es más, todo el dinero que ella recibía de su empresa, ni siquiera ella lo veía. Se iba a la cuenta en común que ambos tenían y él se encargaba de pagar todo, pagar hipoteca, pagar los seguros de vida de los hijos, perdón, los seguros de salud de sus hijos, pagar todas las cuentas, pagar las tarjetas de crédito. Entonces ella trabajaba y ni siquiera veía el dinero. Él lo manejaba todo. Ella confiaba en él y cuando vio esto del seguro de vida, ella dijo, ok, no sospechó nada mala, dijo, seguramente es para que los niños estén bien, porque él justamente le había hablado de esto hace unos meses atrás, de que si algo les pasaba a uno de los dos, ellos tenían que tener plan B para que sus hijos no estuvieran en la calle, sino que pudieran crecer y vivir una vida
normal. Entonces ella comienza a firmar todo esto, todos estos seguros de vida, verán, 21 de enero de 2025. En febrero hacen un viaje familiar y Ariel recuerda que en ese viaje Gerhard comenzó a actuar muy bien. Otra vez estaba amoroso, pero no volvieron ellos a tener intimidad. Ojo, a partir de la pelea en diciembre, ellos dejaron de tener intimidad. Previamente a esto, ellos tenían intimidad pasando un día. Tenían intimidad. Cuando él descubre la infidelidad en diciembre, de diciembre a marzo, él no la volvió a tocar. Lo que sí es que demandaba, entre sus demandas, ella tenía que mostrar afecto hacia él, abrazarlo todos los días y, como les mencioné, el celular era de él. Cuando él pidiera el celular, ella tenía que dárselo. En febrero, ella seguía sus demandas, lo seguía abrazando para que él estuviera bien. Y en ese viaje donde estaba toda la familia, estaban los hijos, estaban los papás de ella, él se mostró súper amoroso. Ahora, por supuesto, ella sabe que esto aquí lo hizo para que todos no sospecharan de él. Entonces, ella realmente pensó que podían superar el error que ella había cometido de tener este romance emocional con su compañero de trabajo, Jeff Miller. Entonces ella decía, bueno, él me va a perdonar, con terapia vamos a afrontar esto. Llega marzo y en marzo es cuando le dice de la nada, ¿sabes qué? Vámonos a este viaje por tu cumpleaños. Y ella estaba contentísima porque ella decía, wow, él se acordó de mi cumpleaños y lo quiere celebrar, vamos a ir a Oahu. Ella le había mencionado previamente a él que quería visitar esta isla porque no la habían visitado. Ellos ya habían visitado varias islas de Hawái, pero les faltaba Oahu y otras más. Entonces él le dijo, mira, vamos a esta isla. Así que no le pareció raro que para su cumpleaños él le haya propuesto ir a este lugar. Lo que sí le pareció raro es que la llevó a esta caminata, a este sendero que era bastante empinado. Ella sí había hecho varias caminatas con él, con sus hijos Emil, previamente, pero eran caminatas más seguras. En esta ocasión ella no se sentía bien. Pero miren, ese presentimiento, seguir su intuición, fue lo que le salvó la vida. Ahora sí, chicos, vamos a analizar el juicio de Gerhard Koenig. Pasó un año para que el juicio comenzara. A mediados de este año 2026 comenzó el juicio y duró aproximadamente 3 semanas. Tengo que decirles que durante todo el juicio, la estrategia de la defensa fue decir que su cliente era inocente, ¿okay? Que no planificó este crimen, que es más, la que comenzó el ataque fue Ariel, la víctima. Y que ella lo que quería era crear este ambiente para que todo el mundo pensara que Gerhard la quiso atacar a ella y que lo mandaran a la cárcel y ella quedar divorciada y con su esposo en la cárcel, que ese era el plan de ella. Eso es lo que su defensa quería hacernos creer, no solamente al juez, al jurado, sino a toda la ciudadanía. Pero esto se vino abajo, porque él dijo que él no la atacó a Ariel. Sin embargo, cuando Emil sube al estrado, lo primero que dice es, mi papá me llamó a las 10:42 de la mañana. Ah, no dijo mi papá. Ese es otro detalle. Emil siempre se refirió a su padre como el acusado, no como papá. Jovencito, de 20 años, ya tiene ahorita 20 años, pero en ese entonces tenía 19. Mira con una tristeza a su papá, como con tristeza, decepción, un poco de coraje. Se le ve la mirada, pero habla de manera muy calmada. Él dice, mi papá me llamó a las 10:42 de la mañana y lo primero que me dijo fue, cuida de tus hermanos. Me llamó a despedirme. Él se asustó. Imagínense, él estaba tranquilo en su casa cuidando de sus hermanitos y de pronto recibe esta llamada de su papá, un hombre de 46 años, poniéndole la carga a su hijo casi adolescente, diciéndole que va a saltar. Él, por supuesto, se asustó y comenzó a decirle a su papá, ¿por qué quieres hacer esto? Tienes que afrontar. O sea,
él actuando como el adulto, Emil. Y en todo momento el chico se preocupó por Ariel. ¿Dónde está Ariel? ¿Qué hiciste con Ariel? Y lo que él respondió su padre fue: intenté matarla. Eso le dijo. Y él declaró eso en el juicio. Dijo, mi papá, bueno, el acusado me dijo que intentó matar a Ariel porque le fue infiel. Porque le fue infiel. Imagínense, hasta en la llamada le estaba diciendo cuál habría sido el motivo. Era porque le había sido infiel. El chico, por supuesto, no sabía de los problemas de sus padres, como debería ser. Ariel quería que los niños estuvieran alejados de esto. Pero hasta lo último, este tipo quería humillar a Ariel, quería que su hijo, en este caso, Emil, que tenía una buena imagen de Ariel, supiera esto. El chico cuelga la llamada, ¿verdad? Y lo primero que hace es correr hacia la casa de sus abuelos. Él le dice los abuelos a los papás de Ariel. Entonces, yo corrí a la casa de mis abuelos para decirles lo que había sucedido, que Ariel estaba herida y que mi papá, el acusado, había intentado matarla. Y yo estaba desesperado, angustiado por Ariel, quería saber qué le había pasado a Ariel. Luego mi papá me volvió a llamar como una hora después. Y en esta llamada, en cambio, él estaba como loco, o sea, como que me decía, no sé qué hacer. Y ahí él le dijo, ya les conté a Peter y a Judith, o sea, a mis abuelos, lo que hiciste. Y ahí se puso como loco Gerhard. ¿Cómo es posible que les dijeras esto? O sea, obviamente estaba desesperado porque estaba quedando mal él. Él, durante todo este tiempo, él quería que su esposa quedara mal, no quedar mal él. No, ¿cómo vas a ser posible que le hayas contado esto? Ya me voy a lanzar otra vez, me voy a lanzar. O sea, como que lo amenazaba al hijo. O sea, quería que también el hijo sintiera que si se iba a lanzar era por culpa de que Emil le contó a los abuelos de él lo que había sucedido. Imagínense. Ese chico estaba llorando, los abuelitos le dieron apoyo y se fueron rápidamente al aeropuerto para irse a Oahu. Tomaron un avión y llegaron ellos a Oahu y ahí fue que encontraron a Ariel en el hospital. Ella estaba vendada toda su cara, tenía muchas heridas en su cuerpo, golpes, laceraciones, tenía, como les mencioné, las laceraciones craneales graves. Afortunadamente no tuvo ninguna hemorragia cerebral, por suerte. Entonces, este chico, esa fue su declaración y en todo el, como les mencioné, durante todo su testimonio, nunca llamó papá a su padre, lo llamó el acusado. Y eso sí, con mucho amor y compasión miraba a Ariel. De ahí llegan también a declarar las dos chicas, Tara y Amanda. Ellas en su declaración dijeron que ellas escucharon los gritos de Ariel y luego vieron como este hombre, como Gerhard, lo señalaron, la estaba atacando con una piedra. Ariel no tenía la piedra, porque para esto, la defensa de este hombre dijo que Ariel es la que había cogido la piedra y que él lo quiso atacar a su esposo y que ella fue la que lo quiso lanzar al precipicio. Entonces las chicas dijeron, no, nosotros vimos cómo él la tenía contra el piso, ¿verdad? Ella estaba de espaldas, tratando de luchar, agarrándose a las ramas, a las raíces del árbol, gritaba, ayuda, ayuda, me quiere lanzar por el precipicio. Eso gritaba Ariel. Y que cuando este hombre las ve a ellas, las miró con rabia. Ellas juraban que este hombre se les iba a lanzar encima a ellas. Ellas temían por su vida. Entonces, eso es lo que declararon ellas. También declararon que ellas vieron una jeringa en el piso. Luego vinieron los señores que estuvieron buscando a Gerard. Bueno, el investigador a cargo de este caso, él dijo que habían encontrado la jeringa y que dentro de la jeringa tenía un residuo de succinilcolina, que es una sustancia que se utiliza como anestesia. Entonces, luego abren la maleta y encontraron varios medicamentos anestésicos. Por aquí les voy a poner imágenes de esa maleta. Entonces, ellos también mencionaron que en la roca habían encontrado residuos de sangre que cuando fueron cotejados descubrieron que habían ADN por toda la roca de la víctima. No había sangre del acusado.
Entonces él quería decir que él había sido atacado. Mentira. Esto probaba que era falso, que la que fue atacada fue Ariel. Luego también este hombre contó que, este investigador contó que el acusado fue agresivo, trató de atacar a los investigadores, a la policía, pero luego cuando le tocó el turno de declarar a Gerard, terminó acusando a todo el mundo, diciendo que la policía fue agresiva con él, que lo tiraron al piso, que le hicieron mucho daño. Él se acerca al estrado. Es increíble. Yo me sorprendí. O sea, cuando se sienta, parecía que estuviera en una entrevista de trabajo. O no, en una entrevista de un show de televisión. Comienza, hola, sí, mi nombre es Gerhard Koenig. Nací en Sudáfrica. O sea, todo súper tranquilo. Parecía que no estuviera en un juicio en contra de él. Muy contento, muy feliz. Habló de su vida, de su profesión. Todo normal, todo normal. Y cuando llega al punto de contar la historia del engaño de su esposa, comienza a llorar. Comienza a pedir un pañito, a secarse las lágrimas que no le corrían por los ojos, a decir que se sentía muy mal por el engaño de su esposa, que su esposa sí lo engañó. Su defensa en todo momento insistía en que hablara del engaño, de cómo se sentía su cliente por el engaño, de que el dolor que le provocó a aquella mujer, aquella mala mujer. Y él decía, sí, ella me engañó, se chateaba con él, es mentira de que solamente fue un engaño emocional, es mentira. O sea, eso decía él. Luego él comienza a decir, yo había preparado el viaje para ella, estaba yo tan emocionado, por eso le compré ese collar y le escribí esa carta. ¿Cómo creen que yo hice todo esto si me puse a hacer la carta a mi esposa y después la iba a lanzar por el precipicio? No, fue ella la que comenzó todo, la que comenzó a decirme en plena caminata, a decirme que tenía que viajar por su trabajo y que en ese viaje iba a estar Jeff. Yo me enojé, le dije, ¿cómo es posible que me hagas esto? No, te tienes que ir de la casa. Y comenzamos a pelear. Y ahí fue que ella me agarró y me intentó lanzar por el precipicio. Ella fue la que comenzó todo. ¿Y por qué huyó, señor? No, yo no huí. Lo que pasa es que yo tenía miedo porque no sabía lo que la gente iba a pensar de mí, porque las chicas me encontraron tratando de defenderme. No dijo que estaba golpeándola con una piedra, no tratando de defenderme. Y tu defensa, cuando le hace la pregunta, y cuando usted decide, o sea, cuando usted tiene este ataque, este pequeño como que desacierto, o sea, no de intento de homicidio, no, la defensa no trataba de decir eso, o sea, le ponía palabras lindas a lo que este hombre trató de hacer. Él decía, sí, lo que pasa es que yo me defendí, y ella me agarró de los testículos, así de agresiva es esta mujer. Y su defensa seguía con el tema de que le había agarrado de los testículos. Lo dijeron como 8 veces en el testimonio, como para causar pena. Cuando la víctima estuvo dando su declaración y la fiscalía le piden que muestre las heridas, ella tiene una cicatriz aquí en la frente, la defensa de este tipo decían como que, no, ¿para qué quieren demostrar las heridas de ella? O sea, no querían que nosotros viéramos la herida. Pero acá la defensa como 8 veces trató de que este hombre contara el dolor que había sentido cuando su mujer lo agarró de ahí, ustedes ya saben. El tipo lloraba, secaba las lágrimas que no salían y luego decía que su hijo, que Emil, lo había entendido mal, que el chico estaba confundido, pero que él lo perdonaba a su hijo, que estaba confundido, que él nunca le dijo a su hijo que había intentado matar a su esposa por celos, porque ella había sido infiel con Jeff Miller, que él nunca dijo eso. O sea, hasta el hijo, este tipo dijo que el hijo era mentiroso. O sea, para él todos estaban mintiendo. La fiscalía confronta a este tipo y le dicen, ¿y por qué usted llevaba una jeringa ese día con anestesia
en su bolsa. O sea, ¿cuál era la intención? No se suponía que iban de caminata. Él dijo, no, es que yo como soy un anestesiólogo, es normal que nosotros llevemos eso con nosotros, este medicamento. Es normal. Y también es normal tener todo ese medicamento en su hogar, en su casa, no solamente en su trabajo, no es ilegal. No, es normal, porque puede ser que algún paciente tenga una complicación, entonces yo tengo que tener el medicamento conmigo. Luego, como parte de la fiscalía, de los testigos de la fiscalía, vino el jefe de Gerhard. Este jefe, anestesiólogo, les dijo al juez y al jurado y a todos los presentes en la sala que era mentira esto, que no es normal que una persona, es más, un doctor no puede llevarse estos medicamentos fuera del hospital, está prohibido, es ilegal. Luego le preguntaron si con los conocimientos de anestesiólogo de Gerhard sería difícil cometer un crimen como este. Y él dijo, no sería difícil cometer un asesinato con los conocimientos que él tenía. Él sabía exactamente qué tenía que inyectar, que no podía ser rastreable más adelante. Entonces, ese también testimonio fue clave en este juicio. También presentaron las denuncias de la ex esposa de Gerhard. Ella había denunciado abusos físicos y psicológicos de este hombre hace unos años atrás, cuando cuando se divorciaron. Y estas declaraciones también fueron admitidas como evidencia. Este tipo era una persona telópata, según la fiscalía. Según la fiscalía, este tipo tenía una psicosis de celos y acompañada de psicopatía, que este tipo es un psicópata, que no es capaz de sentir remordimiento, que en su mente está, o sea, todo gira en torno a él. Es un narcisista, es un egocéntrico. Él necesita que su pareja, en este caso, sea vista de mala forma. Él quería que todos sus familiares, que todos sus amigos lo tuvieran a él como la víctima. Pero cuando ellos comenzaron a ver que él era el que estaba mal, es que comenzó a llenarse de coraje. O sea, él no pudo ver que, por ejemplo, la mejor amiga de su esposa, de Ariel, comenzara a decirle a Ariel, oye, él es un monstruo. Ella le comenzó a decir eso de ahí. Él vio esos mensajes y se enojó por eso, porque es como que todos estaban viendo lo que él realmente era y le estaban diciendo a Ariel, esto no es normal. O sea, tú no, ya le pediste perdón, pero es tipo, lo que quiere es humillarte. O sea, está mal. Es un monstruo. Y eso no le gustó a él. ¿Por qué? Porque le hirió su ego. Tremendamente egocéntrico, tremendamente narcisista. Y esto lo confirma cuando él comienza a hablar de su vida, o sea, cuando se sienta muy feliz, es muy orgulloso, hablando de tu carrera, de cómo estudió medicina, de cómo había escalado en su vida profesional, o sea, todo era como que se sentía súper orgulloso. ¿Por qué? Porque le encanta eso, le encanta que lo admiren, le encanta ser el centro de atención, muy narcisista. Entonces, la fiscalía, su teoría era, este tipo planificó el crimen, llevó a su esposa, la alejó de toda su familia, la llevó a un lugar donde solamente estuvieran los dos, planificó llevarla a este lugar que tenían precipicios, llevaba la anestesia para dormirla, pero lo que no planificó es que ella intuyera algo y quisiera regresarse. Lo que él quería era llevarla bien, bien, bien alejada de todo el mundo y ahí comenzar a lanzarla, primero dormirla y luego lanzarla por el precipicio. Y tenía el plan perfecto porque había escrito una carta bonita. Un mes antes la familia de ella y los amigos de ella y de él habían visto que ellos ya estaban bien. Si es que revisaban el seguro de vida, lo que iban a encontrar es que él también había contratado un seguro de vida para él, a nombre de ella. O sea, si algo malo le pasaba a él, ella iba a heredar 1.5 millones, mientras que si a ella le pasaba algo, él heredaría la cuarta parte, porque ella ganaba menos que él ganaba mucho más. Entonces, era como que, oh, miren,
yo casi no voy a ganar mucho en el seguro. Y aparte yo contraté un seguro para mí. Y aparte yo soy un esposo muy triste y esto pasó justamente en su cumpleaños, pobrecita. ¿Cómo yo le voy a hacer algo? Miren lo que yo le escribí en la mañana, esto bien bonito. Ella tenía un collar. Miren las fotos que nos tomamos, porque él les tomaba muchas fotos con ella. Es más, él pedía a las personas del lugar que les tomaran fotos de pareja el día domingo. O sea, él quería dejar pruebas de que ellos estaban bien. Esa era la hipótesis de la fiscalía. Este tipo lo pensó todo muy bien, lo planificó todo muy bien. Si sospechan de mí, yo tengo la perfecta excusa y coartada para todo. Al final, todo el mundo va a terminar teniéndome pena y a decir, qué pena, quedó viudo con 2 niñitos chiquitos, pobrecito. Y a pesar de que su defensa nos quiso hacer creer a todos nosotros que era normal que un anestesiólogo llevara anestesia en su maleta cuando estaba de viaje, de vacaciones, en un sendero, una caminata, pues al momento de que el jurado le tocó deliberar, lo encontraron culpable. El miércoles 8 de abril de 2026 dieron a conocer el veredicto. Después de más de 8 horas de deliberación, declararon culpable a Gerhard de intento de homicidio por perturbación mental o emocional extrema, pero no culpable de intento de asesinato en segundo grado, que es el cargo original que la fiscalía le había impuesto. Entonces, cuando lo declaran culpable, él comienza a llorar, se tapa la cara, al final seguía diciendo que es inocente, que todo esto era una mentira, un engaño, una patraña de Ariel. Chicos, tengo que admitir una cosa. Cuando Ariel va a dar su testimonio, qué mujer para más elocuente, calmada. Se notaba que estaba herida, pero también se notaba que había llorado todo lo que tenía que llorar. Porque cuando ella da su declaración, en ningún momento insulta a su esposo, en ningún momento se altera, a pesar de que el abogado de la defensa era una persona tan misógina, con preguntas tan irrespetuosas hacia ella. Ella en todo momento fue respetuosa hacia el abogado, hacia la defensa de este tipo, de Gerhard. Y eso lo vimos todos que estuvimos siguiendo este caso y también, por supuesto, el jurado. Así que qué bien que Ariel fue valiente, que mantuvo su frente en alto, su elegancia y que se está recuperando. El jurado ya lo declaró culpable. Honestamente, yo creo lo que la fiscalía, el cargo de la fiscalía, que era que él intentó cometer este crimen planificadamente, calculadamente y fríamente. Pero lamentablemente lo declararon culpable de intento de homicidio por perturbación mental. Y la máxima condena de este cargo son 20 años de prisión. Tenemos que esperar hasta el jueves 13 de agosto de 2026 para escuchar la sentencia. Recién fue declarado culpable, pero no sabemos la sentencia. Puede ser 20 años de prisión, pueden ser menos. Ojalá le den la máxima, porque este tipo nunca mostró arrepentimiento. Es más, durante él y su abogado, su defensa, durante todo el tiempo que duró el juicio, estuvieron humillando a la víctima, humillando a Ariel. Chicos, ¿qué opinan ustedes de este caso, el caso Koenig? ¿Creen que él planificó el crimen? ¿Cuál fue la pista que ustedes encontraron en este caso que los hace creer que él lo planificó todo? Por lo menos para mí fue la inyección que él llevaba con la anestesia. Nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio largo de Martes de Misterio. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente. Pasen bonito, chicos.